Bienvenido al fascinante viaje a través del tiempo, y los negocios que realizaremos mientras exploramos la creación y evolución de JP Morgan. La empresa, que lleva el nombre de su ilustre fundador, John Pierpont Morgan, ha sido un símbolo de la potencia de la industria financiera durante más de un siglo. Comencemos desenredando la historia de este titán corporativo, su significado y la poderosa historia detrás de su creación. Nuestra historia comienza a mediados del siglo XIX, cuando John Pierpont Morgan, que todavía tenía poco más de 20 años, se une al negocio bancario de su padre. Bajo la dirección de su padre, Pierpont desarrolló una comprensión incomparable de las finanzas y un buen ojo para el potencial. No pasó mucho tiempo antes de que se aventurara a establecer su propia firma bancaria, Drexel, Morgan & Co., junto con Anthony J. Drexel. La empresa fue fundada en 1871, y se convirtió en una de las casas bancarias más poderosas del mundo en ese momento debido a su especialización en servir a corporaciones y entidades gubernamentales. A medida que crecía la reputación de Morgan, también crecía su fortuna. Después de tomar la iniciativa tras la muerte de Drexel, estableció la Casa de Morgan y la organización se convirtió en un nombre a tener en cuenta en todo el mundo. Guiada por las capacidades únicas de Morgan, la empresa sobrevivió a las crisis financieras que paralizaron a otras empresas a finales del siglo XIX, fortaleciendo su posición como una de las principales instituciones bancarias de Estados Unidos. La influencia de Morgan fue tal que a menudo se le consideraba el salvador de Wall Street. Durante el pánico de 1907, que provocó una serie de corridas bancarias y crisis financieras, Morgan intervino para estabilizar la volátil situación. Coordinó un rescate financiero que finalmente condujo al establecimiento del sistema de la Reserva Federal en 1913, mostrando su poder excepcional y su legado para ayudar a dar forma a la política monetaria estadounidense. Con la influencia vino la expansión. La estrategia de crecimiento de Morgan no solo se limitó a adquirir bancos e instituciones financieras, sino que también se extendió a empresas industriales. Bajo su liderazgo, su empresa afirmó un control cada vez mayor sobre un número creciente de corporaciones importantes, lo que llevó a la formación de US Steel, que en un momento fue la corporación más grande del mundo. Siempre astutas a la hora de identificar oportunidades y llevar a cabo negociaciones estratégicas, las empresas de Morgan desempeñaron un papel importante en la configuración de la economía estadounidense. A pesar de la repentina muerte de Morgan en 1913, la Casa de Morgan siguió siendo una fuerza poderosa. La histórica Ley Glass-Steagall de 1933 tenía como objetivo frenar su poder separando la banca comercial y de inversión, pero fue revocada en 1999 por la Ley Gramm-Leach-Bliley. En ese momento, la empresa ya se había convertido en una organización diversa y multifacética, que abarcaba la banca minorista, la gestión de activos y la banca de inversión, y prestaba servicios no solo a individuos, sino también a instituciones y gobiernos de todo el mundo. Con los albores del siglo XXI llegó una mayor regulación y escrutinio de la industria financiera tras la crisis financiera mundial de 2008. La Casa de Morgan no estaba exenta. Sin embargo, realizó varias fusiones y adquisiciones importantes para restaurar su poder y relevancia, en particular, la compra de Bear Stearns y el rescate del tambaleante Banco Washington Mutual en la crisis. De hecho, JP Morgan había crecido hasta convertirse en un gigante financiero, no solo por su tamaño, sino también como resultado de su notable resiliencia frente a graves desafíos económicos a lo largo de su historia. A lo largo de los años, este banco que alguna vez fue un pequeño banco familiar se ha convertido en uno de los actores clave en la industria global de servicios financieros. A pesar de los cambios en el liderazgo y la evolución de las regulaciones, su legado profundamente arraigado y su papel en la configuración del panorama financiero siguen siendo sólidos. Las distintas filiales de la empresa supervisan colectivamente billones de dólares, y tienen una inmensa influencia en el mercado financiero mundial. Entre estas subsidiarias se encuentran JP Morgan Chase, uno de los bancos minoristas más grandes de los Estados Unidos, y el holding multinacional de servicios bancarios y financieros, Morgan Securities Limitada. La experiencia de JP Morgan se extiende más allá de la banca e incluye soluciones de tecnología financiera, negociación de acciones, gestión de inversiones e investigación de mercado. Su dominio sobre dominios diversificados la convierte en una potencia financiera global. Más que una empresa, JP Morgan se ha convertido en sinónimo de perseverancia eterna, confianza inquebrantable y estricto cumplimiento de prácticas éticas. Se mantiene inflexible frente a las tormentas financieras globales, haciéndose eco de los principios de su fundador, John Pierpont Morgan. Notoriamente privado pero inmensamente influyente, el conglomerado continúa superando los límites, dando forma a las decisiones económicas y definiendo el futuro del mercado financiero. En medio de todos sus éxitos, el legado de JP Morgan no ha estado exento de críticas. Desde acusaciones de monopolio durante la era de Morgan hasta los debates en torno a la crisis financiera de 2008, la organización ha sido objeto de numerosas controversias, subrayando las dos caras del poder, tanto el bien que puede lograr como el potencial de uso indebido. Sin embargo, el histórico viaje de JP Morgan sirve como un capítulo esencial en el folclore de Wall Street, ilustrando el notable crecimiento y transformación de la industria financiera durante el último siglo.
Hoy en día, la institución continúa operando bajo los mismos principios rectores que dieron forma a sus orígenes. Un testimonio del legado duradero de una de las instituciones financieras más influyentes del mundo. La historia de JP Morgan está lejos de terminar, continúa escribiéndose, influenciado por los misterios que dan forma a la economía global, las tendencias sociales, los cambios culturales y los avances tecnológicos. La adaptabilidad siempre ha sido uno de los valores fundacionales de la empresa y, como tal, es probable que la institución continúe evolucionando en respuesta al panorama financiero en constante cambio. Con su agresivo crecimiento estratégico y su arraigado compromiso con el progreso, JP Morgan parece estar preparado para mantener su posición en la cúspide de la industria financiera. Si bien no podemos predecir el futuro, el pasado nos ha demostrado que JP Morgan ha seguido siendo un influencer constante y una presencia significativa en las finanzas globales durante más de 150 años. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, la narrativa de JP Morgan ha experimentado cambios considerables, marcados por la burbuja de las .com, la crisis resultante, el auge de las fintech y las consecuencias de la pandemia. Cada uno de estos incidentes juega un papel crucial a la hora de impulsar transformaciones dentro de la organización, remodelar su estrategia y guiar su próximo paso. En la constelación en expansión del comercio global contemporáneo, donde los mercados distantes son cada vez más interactivos y mutuamente dependientes como nunca antes, el imponente acto central de JP Morgan es distinto. Su rica historia y su inquebrantable curso de evolución no solo encarnan el pasado del mundo financiero sino que también trazan el rumbo para el futuro. Las luces nunca se atenúan en Wall Street y la vida nunca se detiene en las venas de JP Morgan. Los latidos del corazón de este ilustre negocio, que alguna vez fue una visión en la mente de un joven banquero, aún aceleran el pulso de la economía global. Hoy, mientras nos encontramos al borde de lo que nos depara el futuro, solo podemos estar seguros de una cosa: JP Morgan seguirá desempeñando su papel decisivo, impulsando el mundo financiero hacia adelante. Envalentonado por un pasado histórico que continúa inspirando su presente, JP Morgan se erige como un monumento al poder del capitalismo para transformar el mundo. Nacida en el crisol de la revolución industrial estadounidense, su historia ilustra cómo las oportunidades aprovechadas pueden redefinir el orden económico, cómo la innovación en el mundo de las finanzas puede convertirse en un motor de cambio transformador, y cómo la tenacidad de unos pocos individuos puede moldear el destino de las naciones. De cara al futuro, está claro que la historia continua de JP Morgan se caracterizará por su capacidad para integrar la última tecnología, navegar por el complejo laberinto de las regulaciones financieras globales, responder eficazmente a los desafíos geopolíticos y, lo más importante, adherirse a los valores fundamentales que han apuntalado su éxito. Mientras navegamos por las mareas en constante evolución de la economía global, ningún otro nombre es quizás tan fluido con el corazón de este mundo financiero en constante pulsación como JP Morgan. La historia de su inicio, crecimiento y evolución es la historia del capitalismo moderno en sí misma, compleja, controvertida y en constante transformación. En la gran narrativa de las finanzas globales, JP Morgan aparece como protagonista. Su viaje, marcado tanto por desafíos abrumadores como por alcanzar alturas sin precedentes, no solo ha inscrito una narrativa espectacular de resiliencia, sino que también ha subrayado que la combinación adecuada de ingenio, destreza estratégica, innovación disruptiva y perseverancia implacable puede ciertamente escribir las crónicas del cambio, redefiniendo los contornos del panorama financiero moderno, uniendo mundos dispares, conectando mercados secuestrados y facilitando una intrincada red de comercio, inversión y flujos de capital. JP Morgan ha crecido hasta convertirse en el alma del comercio global. A medida que aprendemos a navegar dentro de una economía global cada vez más interconectada definida por la agilidad y el cambio dinámico, ninguna otra institución se encuentra más irónicamente dentro del ojo de este ciclón internacional de comercio que la propia casa de Morgan. JP Morgan es hoy un potente testimonio del potencial transformador del capitalismo, su poder para actuar como agente de cambio y motor de innovación. Desde sus humildes comienzos hasta su actual estatura de coloso internacional, el viaje de JP Morgan está marcado por lecciones y conocimientos que siguen siendo relevantes para navegar en un panorama empresarial global en evolución exponencial. A medida que el cronómetro de JP Morgan avance hacia el futuro, continuará redefiniendo los contornos del comercio internacional, dando forma a la agenda de las finanzas globales, y escribiendo los códigos que gobiernan el ritmo del mercado global. Su historia seguirá siendo el epicentro de la economía global, y el faro que ilumina los caminos del comercio internacional en un mundo con mentalidad digital. Al concluir nuestro viaje a través de los anales de la existencia de JP Morgan, se hace evidente que el viaje está lejos de terminar. Con un pasado histórico que sirve como faro para cada uno de sus movimientos, JP Morgan continúa escribiendo una narrativa aún más convincente de las finanzas globales, capítulo a capítulo. Teniendo en cuenta todo lo que representa, tal vez no haya una destilación más adecuada de su esencia que en el espíritu indomable de su fundador, el propio John Pierpont Morgan, inflexible, ambicioso sin disculpas y perpetuamente impulsado hacia el futuro. JP Morgan no es simplemente una entidad comercial.
Se ha metido dentro del tapiz de la historia humana, grabando impresiones duraderas en las arenas del tiempo, transformando el orden económico mundial y, lo más importante, iluminando el camino para las futuras generaciones de líderes empresariales. Su saga es la culminación de historias, cada una narrando una lección, cada una susurrando un evangelio de perseverancia, cada una encarnando el espíritu indomable de la aventura humana hacia el progreso. Desde los varones del ferrocarril del siglo XIX hasta los magnates digitales del XXI, J. P. Morgan abarca el tiempo y la tecnología, desafiando las probabilidades y prosperando en cada época. La narrativa de una de las mayores instituciones del capitalismo que abarca más de 150 años continúa tejida y, con cada hilo, ilumina de nuevo, para millones de personas que la miran, la fórmula mágica de la unión de tradición e innovación, de la sabiduría del pasado y la promesa del futuro. En el complicado teatro de las finanzas globales, hemos descubierto que ninguna representación ha sido más razonable o más apasionada que la interpretada por J. P. Morgan desde sus inicios. Desde el guión de la extraordinaria visión de John Pierpont Morgan hasta el drama de la incesante determinación de J. P. Morgan, cada página de esta apasionante historia ofrece una perspectiva única, y las lecciones más duraderas sobre la convincente interacción del espíritu humano, el comercio y el progreso. Jace, Pease, Jace y Ambers, una secuencia aparentemente ordinaria de palabras aisladas, pero unidas, cantan la extraordinaria saga, las notas mágicas que hacen eco de los altibajos, la conmovedora sinfonía del gigante de sangre azul que es J. P. Morgan. Esta historia de triunfo y testimonio del tiempo está lejos de ser un cuento de hadas, más parecido a un prisma fundamental, un registro potente de conocimiento, estrategia y temple, del espíritu perdurable de yuxtaposición, poder, dinero y cosechas. En represalia por las crisis, las guerras, las pandemias, las tormentas financieras y la ira del tiempo mismo, la casa Morgan ha prosperado. Sin señales de quitar el pie del acelerador, J. P. Morgan sigue siendo un centinela firme, haciendo guardia en el umbral donde la historia se encuentra con el futuro. Mientras miramos hacia adelante, vemos un potencial ilimitado, y mientras miramos hacia atrás, somos testigos de ese recordatorio atemporal la fuerza flexible de una curva, pero no se rompa, extendiendo su espíritu indomable a través de los vientos de cambio, dando forma a paradigmas económicos. J. P. Morgan se mantiene firme en sus principios originales en medio de cambios, influyendo en el curso de las finanzas globales. Envalentonado por la resiliencia forjada en los fuegos de la adversidad, continúa elevándose, haciéndose eco del dicho eterno, per aspera ad astra a través de las dificultades, hacia las estrellas. Mientras nos despedimos de este viaje al corazón y al alma de J. P. Morgan, nos queda una sensación de asombro, reverencia y conocimiento del puro poder transformador que una sola institución puede ejercer. Aunque los simples mortales recorren sus pasillos, J. P. Morgan es una encarnación de ideales inmortales, de integridad, prosperidad y una visión de un mundo que se ve mejorado por su existencia misma. Mientras bajamos el telón de este relato, la resonancia resistente de J. P. Morgan resuena profundamente en los anales de la historia financiera. Resuma la armoniosa combinación de perseverancia e innovación que recorre su historia, una historia de pruebas superadas, victorias obtenidas y un compromiso eterno con la visión original del Sr. Morgan, marcar la diferencia, inspirar crecimiento y dar forma a un mundo transformado por el poder de las finanzas.